¿Existen intereses económicos y políticos tras la teoría del calentamiento global? Bueno, desde los años 90, decenas de miles de millones de dólares de fondos del gobierno de Estados Unidos, Reino Unido y otros países están siendo destinados a la investigación relacionada con el calentamiento global. Una buena parte de esas subvenciones se destina a construir modelos informáticos para predecir el clima que hará en el futuro. Pero, ¿son precisos estos modelos? El doctor Roy Spencer es un científico que ha realizado estudios sobre el clima en el Centro de Vuelos Espaciales de la NASA, ha recibido la medalla al descubrimiento científico excepcional de la NASA y de la Sociedad Meteorológica Americana. El doctor Roy Spencer dice: los modelos climáticos solo son buenos en relación con las predicciones que hacen, y hay cientos de predicciones. Con que una no se cumpla, se descarta el modelo entero. Actualmente casi todos estos modelos informáticos asumen que el CO2 producido por el hombre es la causa más importante del calentamiento global, más que el sol o las nubes. Tim Ball dice: la analogía que yo uso es la siguiente: mi coche no va bien, pero voy a pasar del motor, que es el sol, voy a pasar también de la transmisión, que es el vapor de agua, y voy a fijarme en un pequeño arañazo que tiene la rueda derecha de atrás, que es el CO2 producido por el hombre. Esta ciencia es así de mala. Ian Clarke dice: si no has comprendido el sistema climático, si no has analizado todos sus componentes, los rayos cósmicos, los rayos solares, el CO2, el vapor de agua en las nubes, todo junto, entonces tu modelo no vale nada. Las predicciones climatológicas varían considerablemente. Estas variaciones están producidas por cualquier sutil alteración de las suposiciones en las que se basa el modelo. Carl Wunsch dice: los modelos climáticos son tan complicados que con frecuencia puedes ajustarlos de tal manera que hagan algo muy excitante. Ian Clarke dice: he trabajado con gente que hace modelos. Los he hecho yo mismo y con solo cambiar un par de parámetros matemáticos se puede obtener cualquier cosa. Se pueden hacer modelos más cálidos y más fríos según lo que se cambie. Dado que casi todos estos modelos asumen que el CO2 producido por el hombre causa calentamiento, una manera obvia para producir una predicción más impresionante es aumentar la cantidad del supuesto CO2 lanzado por el hombre hacia la atmósfera. Los modelos predicen lo que la temperatura podría ser dentro de 50 o 100 años. Pero una de las virtudes de las predicciones climáticas a largo plazo es que solo se demuestran falsas mucho después de que la gente se haya olvidado de ellas. Como resultado de ello, de acuerdo con el profesor Carl Wunsch, los desarrolladores de modelos están menos interesados en producir un pronóstico preciso que uno que sea interesante para los medios de comunicación. Dice: incluso dentro de la comunidad científica es un problema. Si desarrollo un modelo complicado y sin augurar nada catastrófico, es muy probable que no se publique. Pero si desarrollo el mismo modelo y lo ajusto para que algo dramático ocurra a la circulación oceánica, como que el transporte de calor desaparezca, será publicado. La gente dirá: esto es muy excitante, e incluso será recogido por los informativos. Así que hay una tendencia muy poderosa en los medios de comunicación y en la propia comunidad científica hacia resultados dramáticos. Nigel Calder dice: como periodista profesional, lo que más me sorprende es que los principios más elementales del periodismo parecen haberse abandonado con respecto a este tema. De hecho, la teoría de un calentamiento global por el hombre ha producido una nueva forma de periodismo. Calder dice: hay toda una nueva generación de reporteros y de periodistas ecológicos. Si eres un periodista ecológico y la historia del calentamiento global se va al garete, tu trabajo va detrás. Es así de crudo. Y las noticias tienen que ser cada vez más alarmantes, aunque afortunadamente algunos editores están ya muy curtidos y dicen: oye, llevas ya 5 años diciendo lo mismo. Y hay que contestar: pero ahora es mucho peor. El nivel del mar va a subir 3 metros el próximo martes.
tienes que seguir creando alarma y más alarma. Hoy día es normal que la culpa de cada tormenta o de cada huracán la tenga el calentamiento global, pero ¿hay pruebas científicas de que esto es así? Richard Lindzen dice: todo es pura propaganda. Cualquier libro de texto sobre meteorología dice que la principal fuente de alteraciones en el clima es la diferencia de temperatura entre los trópicos y el polo. En un mundo más cálido, esa diferencia se reducirá, con lo que tendríamos menos tormentas y menos variabilidad climática. Pero como eso no es considerado catastrófico, nos cuentan lo contrario. Muchas veces se dice que incluso un ligero aumento de la temperatura global podría provocar un catastrófico deshielo de los polos. Pero, ¿qué nos cuenta en realidad la historia climática de la Tierra? John Christie dice: resulta que tenemos un registro de las temperaturas en Groenlandia que se remonta a miles de años atrás. Ha hecho mucho más calor que ahora en Groenlandia. Hace 1000 años, sin ir más lejos, hizo más calor y eso no provocó ningún deshielo masivo. Philip Scott dice: incluso si hablamos de algo como el permafrost, que es esa capa de hielo que está siempre congelada como la que hay en algunos bosques de Rusia, encontramos que hace 7 u 8 mil años se derritió mucho más de lo que se está derritiendo hoy en día. Así que tenemos de nuevo un patrón histórico, pero el mundo no se detuvo de repente por él. El profesor Shunichi Akasufu es director del Centro Internacional de Investigaciones Árticas en Alaska, el organismo que mejor estudia el clima ártico. El profesor Akasufu insiste en que las placas de hielo están todo el tiempo expandiéndose y contrayéndose de forma natural. Akasufu dice: hoy día sale a veces la noticia de que un pedazo de hielo se ha desprendido del continente antártico. Esto ha debido de ocurrir siempre, pero ahora tenemos satélites que detectan esos pedazos y por eso se convierten en noticia. Estos datos de los satélites meteorológicos de la NASA muestran las enormes contracciones y expansiones naturales del hielo en los polos. Cada vez que emiten un programa sobre el calentamiento global, veo trozos de hielo desprendiéndose de los glaciares, pero en realidad el hielo siempre está en movimiento. En las noticias suelen aparecer imágenes del hielo ártico desmoronándose. Lo que no dicen es que ese acontecimiento es tan normal como la caída de las hojas en otoño. Akasufu dice: me preguntan que si he visto los pedazos de hielo desprendiéndose del glaciar. Sí, claro, es la primavera, ocurre todos los años. La prensa viene aquí para ver las consecuencias del desastre climático, pero yo les digo que no lo hay. Programas de televisión alarmantes aumentaron el miedo por prever maremotos inundando Gran Bretaña. Hoy día es normal echarle la culpa al clima de los cambios en los niveles del mar, pero ¿es esto científico? Philip Scott dice: en todo el mundo los cambios en los niveles del mar se rigen fundamentalmente por dos factores, que llamamos factores locales. La Tierra en relación con el mar, que por cierto tiene más que ver con los cambios en la Tierra que con los cambios en el mar. Y los factores eustáticos, que son los cambios mundiales en el nivel del mar y que se deben a las expansiones termales de los océanos, no a que los polos se derritan. En cualquier caso, solo empezar a detectar estos cambios llevaría muchísimo tiempo, más que toda una vida. También se ha dicho que incluso un ligero aumento de temperatura podría llevar al norte enfermedades que transmiten los mosquitos tropicales, como la malaria. ¿Es esto cierto? El profesor Paul Reiter del Instituto Pasteur de París está reconocido como uno de los expertos mundiales más importantes en malaria y otras enfermedades tropicales. Es miembro del Comité Asesor de la Organización Mundial de la Salud, fue presidente del Comité Americano de Entomología Médica y un importante colaborador en sección médica de la Evaluación Nacional Americana sobre las posibles consecuencias de un cambio climático. Paul Reiter dice: los mosquitos no son una especie tropical. La gente cree que solo viven en las regiones templadas,
pero de hecho son extremadamente abundantes en el Ártico. La epidemia de malaria más devastadora fue en la Unión Soviética en los años 20 del siglo pasado. Se registraron unos 13 millones de casos al año y unas 600.000 muertes. Una catástrofe tremenda que llegó hasta el círculo polar. En Arkhangelsk, por ejemplo, hubo 30.000 casos y unos 10.000 muertos. Así que no es una enfermedad tropical, pero estos del calentamiento global se han inventado que la malaria se expandirá hacia el norte. Las culpas de la historia climática de miedo no pueden echarse solo al periodismo sensiblero o corrompido. Los informes oficiales del panel intergubernamental del cambio climático suelen ser muy alarmantes, pero ¿son de confianza? Paul Reiter dice: me espantó leer el segundo y el tercer informe de esta organización porque contenían información errónea y no había ningún tipo de mención a la literatura científica de verdad, a la que escriben los especialistas en estos campos. En una carta al Wall Street Journal, el profesor Frederick Seitz, expresidente de la Academia Americana de Ciencias, reveló que los redactores del IPCC habían censurado los comentarios de los científicos. Dijo literalmente: este informe no es la versión aprobada por los científicos colaboradores. Al menos 15 secciones clave de la parte científica han sido eliminadas, entre ellas algunas como: ninguno de los estudios citados demuestra claramente que podamos atribuir los cambios climáticos observados al aumento de gases invernadero, o hasta la fecha ningún estudio ha demostrado que todo o parte de los cambios climáticos observados se deba a las acciones del ser humano. El profesor Seitz concluyó diciendo: nunca he sido testigo de una corrupción tan preocupante como lo del proceso de revisión de estos informes del IPCC. En su respuesta, el IPCC no negaba haber eliminado estas secciones, pero sostuvo que las dudas sobre la causa del calentamiento global habían sido incluidas. Argumentaba que los cambios los habían hecho en respuesta a los comentarios de gobiernos científicos y organizaciones no gubernamentales. Paul Reiter dice: cuando presenté mi dimisión al IPCC, creí que todo había acabado. Pero al ver el borrador final me di cuenta de que mi nombre seguía allí, así que pedí que lo borraran. Me dijeron que yo había colaborado y que mi nombre tenía que aparecer. Y yo les dije: no he colaborado, porque no han escuchado nada de lo que les he dicho. Al final se montó una buena, pero cuando les amenacé con emprender acciones legales quitaron mi nombre. Creo que esto pasa mucho. Aquellos especialistas que no están de acuerdo con las conclusiones y dimiten, y yo conozco a unos cuantos, simplemente figuran en la lista de colaboradores y se vuelven parte de estos 2.500 científicos de élite. Las investigaciones relacionadas con el calentamiento global es hoy en día una de las áreas científicas mejor financiadas. El gobierno de los Estados Unidos se gasta en ella $4.000 millones al año. De acuerdo con el climatólogo de la NASA, Roy Spencer, los científicos que se pronuncian contra el calentamiento global tienen mucho que perder. Roy Spencer dice: es generalmente más difícil conseguir que nuestras investigaciones se financien debido a las posturas que hemos tomado públicamente, y encontrarás a muy pocos de nosotros que queramos pronunciarnos públicamente a estos respectos, porque de hecho perdemos dinero para la investigación. Es un prejuicio común el que los científicos que no están de acuerdo con la teoría del calentamiento global ocasionado por el hombre deben haber sido pagados por la industria privada para mentir. Philip Scott dice: me lo dicen siempre, debes estar a sueldo de las multinacionales. Tristemente, como la mayoría de los científicos, no he visto un penique de las multinacionales. Timbal dice: siempre me acusan de ser pagado por las compañías de petróleo y gas. No he recibido 5 centavos de las compañías de petróleo y gas. Y me río porque ojalá me hubieran pagado para que me pudiera permitir sus productos. Nigel Calder dice: cuando alguien dice que estoy a sueldo de una compañía de petróleo, le contesto que a mi
banco le gustaría mucho.